Bien, buenos días, doctora Flamini, bienvenida nuevamente. Buenos días. Bueno, vamos a saludar también al jurado interviniente en este concurso número 253 y a presentar a la doctora Laura Piscipaulo y al doctor Nicolás Ceballos. Y nuevamente, por supuesto, les agradecemos por su participación. Bueno, como les decía, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 253, que está destinado a cubrir dos cargos de fiscal del caso para la primer circunscripción judicial con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. Doctora Flamini, en este caso, bueno, su examen oral, como usted sabe, tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿está bien? Y luego de ello el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí la dejo con ellos y suerte, doctora. Sí, gracias. Bueno, buenos días. Muy bien. El tema que yo elegí hoy para presentar en el día de hoy es política criminal. Lo voy a ir relacionando en la medida que el tiempo me dé con la persecución penal estratégica como la función propiamente del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué entendemos por política criminal? Entendemos que se trata de una política pública que justamente se va a encargar del ejercicio de la violencia del Estado por parte del Estado para controlar los conflictos, sobre todo los fenómenos criminales, en el entendimiento de que el Estado se expropió de algo que era la autotutela de los ciudadanos para él absorber esa política, la violencia del Estado, monopolizarla y de manera regular aplicarla. Alberto Binder nos habla del análisis político-criminal como una disciplina que le tiene que servir a la política criminal, que viene a coayudar entregando un marco teórico que se logra de manera interdisciplinaria, y un marco metodológico para poder a quienes estén encargados del diseño, la planificación, la decisión, la ejecución, el control de la política criminal les sirva, marco teórico y empírico y metodológico. Bueno, durante años, como bien sabemos, las primeras generaciones de reformas no tenían en cuenta la política criminal. Ahora, en esta última, ya la política criminal es el eje, es el centro, y se anduvo a ciegas durante mucho tiempo, de manera intuitiva o de manera conservadora, eran los dos extremos. Pero para poder hacer una buena política criminal tenemos que arrancar de cuáles son sus elementos. Antes de tomar en cuenta los elementos, voy a decir que la política criminal tiene dimensiones que es, digamos, puede ser preventiva, disuasiva o reactiva. Preventiva es una modalidad que ataca directamente las causas del fenómeno criminal, es más efectiva, pero lleva más tiempo y tiene que tener en cuenta otros elementos. La disuasiva entra en conflicto directamente con el fenómeno criminal, impidiendo que éste se manifieste en un espacio determinado de tiempo y en un espacio espacial, digamos, como por ejemplo el patrullaje policial, que es efectivo, pero que es como que mantiene controlado el fenómeno criminal, evitando que éste se manifieste o resurja en nuevas formas más violentas, pero no ataca las causas. Y la reactiva, que es la propiamente del Poder Judicial, que es justamente atacar con toda la violencia del Estado a ese conflicto puntualmente. Nunca son compartimientos estancos, sino que se van a ir mezclando, disuasiva, preventiva, reactiva, trabajan en conjunto. Y en cuanto a los elementos de la política criminal, vamos a empezar arrancando por el área de intervención. La política criminal tiene que definir su área de intervención, vinculado con la persecución penal estratégica, lo que es la selección de casos. ¿Y qué le interesa a la política criminal? Los conflictos, y dentro de los conflictos los más violentos, los más graves, y aquellos que responden a regularidades, es decir, a racionalizaciones del comportamiento humano, que lo que nos sugiere Alberto Binder es que se traten de compartimientos, mercados ilegales, que son estructuras ilegales de mercado, muy asimilables a un mercado, con cada una con su tipo de debilidad y su fortaleza, y el conocimiento y atacar mercados ilegales nos va a permitir ser más eficaces en la persecución penal estratégica. Es decir, ¿qué nos sugiere Alberto Binder? Dejar la lógica del caso, dejar la lógica de perseguir determinado grupo de personas, la teoría del delito, cuánto daño realizó a la política criminal y al análisis político criminal. Después, esa es el área de intervención. Conflictos graves, los más violentos, esos son los que le va a interesar a la política criminal. Después tenemos las finalidades, tiene que ver como toda política con expresiones de valor, para qué se crea, cuál es el fin,
de este Ministerio Público Fiscal que persigue, relacionado con la persecución penal estratégica, vamos a decir que tiene que haber una muy buena comunicación. Después veremos quién es el encargado de diseñarla, pero la comunicación es clave para que todos entiendan la perspectiva, a dónde vamos. Los objetivos, por lo contrario, son más concretos, más específicos, más medibles, se relacionan con las metas que van a ir poniéndose a corto o mediano plazo y que hay que ir modificando a medida que veamos que no vamos a alcanzar esos objetivos. ¿Cuáles son objetivos de la política criminal? Controlar, disminuir, transformar, extinguir fenómenos criminales. Esos son los distintos tipos de objetivos, hay que plantearlos de manera clara, precisa. ¿Qué pretendo alcanzar? Bueno, con este fenómeno criminal, narcomenudeo, por ejemplo, pretendo controlarlo, disminuirlo, partiendo cuál es la línea de base, a dónde voy a llegar, en cuánto tiempo, cuántos recursos necesito, cuáles son los valores que están implicados, los recursos, los riesgos, y permitir esto en el plan, que después vamos a ver, planificación estrategia, decisión de la política criminal, tengo que permitirme una flexibilidad para que como Ministerio Público, si veo que no voy a alcanzar el objetivo en el plazo propuesto, dar los volantazos que tenga que dar para poder redireccionar la actividad diaria del Ministerio Público Fiscal y que sea más eficiente y que me permita conseguir los objetivos. Los objetivos, como decía, tienen que ser precisos, claros, tienen que decirnos cuántos recursos necesitamos, cómo los pretendo lograr, pero siempre teniendo en cuenta muy bien el tiempo. Los tiempos en la política criminal tenemos tiempos políticos, tiempos técnicos, que son los más largos, esto del trabajo interdisciplinario, tiempos financieros, económicos, tiempos sociales. Y también hay que tener en cuenta los contextos. Los contextos, esto se tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar la política criminal, a la hora de que vamos implementando y a la hora de evaluarla. Los contextos son contextos sociales, contextos políticos, financieros, también económicos también, que a veces no van a coincidir con las pretensiones del Ministerio Público. Por ejemplo, los tiempos políticos a veces son más rápidos o son más lentos que los tiempos técnicos. Bueno, hay que tener en cuenta esos contextos y tiempos a la hora del diseño de la política criminal. ¿Cuáles son los instrumentos de la política criminal? Son fiscales, policía y sistema carcelario. Dentro del sistema carcelario, lo que son las agencias que se encargan de monitorear las salidas alternativas o penas alternativas. Fiscales y policías se van a encargar de lo que es la investigación, la persecución, la intervención, el seguimiento. El sistema carcelario en la máxima expresión del uso de la violencia por parte del Estado, ya aplicándolo al conflicto cuando ya hemos hecho todo lo anterior. Y durante mucho tiempo se creyó que los jueces aplicaban política criminal, de donde yo vengo es un sistema mixto y es esa la confusión, de creer que aplican política criminal porque además de tener que velar por el sistema de garantías, terminan investigando y en esa confusión y en esa mezcla, digamos, de actividades se creía que el juez aplicaba política criminal, lo que nos dice Alberto Binder que es un claro error, entendiendo de que estamos ante un Estado democrático y la política criminal tiene que ser minimalista, es decir, de última ratio. La última ratio, ahí recién vamos a aplicar el máximo poder del Estado con su violencia de manera institucionalizada. Bueno, la coordinación entre estos instrumentos no es difícil, no es fácil, digo, requiere de consensos, requiere de acuerdos, como dije al principio, que se entienda claramente a dónde queremos llegar, cómo lo pretendemos hacer, la toma de decisiones, la planificación, tienen que tener en cuenta la flexibilidad para permitir hacerle los cambios que sean necesarios para poder ser efectiva y eficaz. Entendemos que lo que hace referencia a las decisiones, a la planificación, a medida que vamos ejecutando el plan, podemos encontrarnos con demoras u obstrucciones. Las demoras es cuando las instituciones, me refiero para hablando más en llano, policía y Ministerio Público Fiscal, no se ponen de acuerdo con determinada situación, que puede que no sea porque no compartan los ideales, sino porque las estructuras burocráticas formalizadas de cada una de las instituciones no colaboran en ello y con una relocalización, una transformación podría, digamos, ubicarse. Por otro lado, están las obstrucciones, que es cuando no se comparte directamente el ideal o no se entendió cuál era la finalidad que se pretendía llegar y eso ya requiere de otro tipo de accionar más positivo y proactivo.
Cuando hablaba de los instrumentos mencioné los fiscales y dije quiénes son los que están encargados de fijar la política criminal y más específicamente la persecución penal estratégica. Bueno, la ley del Ministerio Público de Neuquén lo dice muy claro, el que se encarga de eso es el fiscal general. Y ahí hay toda una tarea de conducción, de motivación, de entendimiento que tiene que ir y de comunicación, ¿no? Hacia el interior del Ministerio Público y hacia el exterior, para que los fiscales la comprendan, la apliquen, porque si los fiscales del caso, los jefes fiscales, no entienden cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de la persecución penal estratégica, lógicamente que esto no va a colaborar y no vamos a tener resultados eficaces. Entonces, una muy buena comunicación, también hablan de la motivación hacia el interior y después está el exterior, cómo lo comunicamos hacia los medios de comunicación, hacia la sociedad, como un instrumento, digamos, también de la política criminal informal, pero que sí es un instrumento que se tiene que tener en cuenta, para que sea un ideal que sea perseguido por todos, ¿no? En cuanto a la evaluación y el monitoreo, la evaluación es final. Alberto Binder nos dice, la evaluación tiene que ser durante, o sea, monitorear toda la actividad. Desde que yo me planteo el objetivo y la finalidad, tiene que haber un monitoreo constante, no es solamente al final de que yo llegué al plazo o cumplí con una meta, tiene que ser durante, con sistemas que sean internos y sistemas que sean externos, tipo auditorías e internos de la propia institución para permitir los adaptaciones, los cambios que sean necesarios para poder alcanzar los objetivos y las finalidades. En lo que se refiere a la persecución penal estratégica propiamente dicha, vamos a hablar de la conducción de la tutela judicial efectiva, qué lugar ocupa, cómo seleccionamos los casos. Los vamos a seleccionar y esa idea utópica que hay es mucho del sistema o del paradigma del orden, de creer que vamos a perseguir absolutamente todo, lo cual es irreal y deshonesto porque se presta para la impunidad, la corrupción y demás, y la deslegitimación del sistema por parte de la sociedad. Entonces, hay que seleccionar casos y que ser muy claros, muy transparentes a la hora de decir qué casos vamos a seleccionar. ¿Cuáles son puntos, digamos, a tener en cuenta? Tenemos por el peso, que eso tiene factores que son más o menos constantes, perdón, variables, como por ejemplo perseguir determinadas organizaciones criminales, a personas que componen determinado eslabón de organizaciones criminales o a determinadas personas de alto perfil. Eso según el peso y según la gravedad podemos decir, de acuerdo al daño que se produjo, a los bienes jurídicos, a la demanda social, a la conmoción pública que generan determinados hechos. Entonces, esos son dos factores que yo voy a tener en cuenta a la hora de seleccionar los casos y dejar la lógica del caso, que tanto daño le ha hecho a la política criminal. Después vamos a tener dos grandes grupos que tienen que ver con la preparación y la planificación del caso, desde el momento en que es recibido por el Ministerio Público Fiscal a través de la denuncia o la actividad proactiva del mismo, hasta la ejecución. La hipótesis inicial, la investigación, diagramas de Gilmore, trabajo en equipo, confidencialidad, cómo preparo la teoría del caso, los medios de prueba, medidas desde el primer momento, dejar la lógica de investigación por oficios o de trámite, sino una lógica de investigación más inteligente, hasta la ejecución, hasta ahí tienen que participar los ministerios públicos fiscales. Y después tenemos la gestión del caso, que no hace el caso propiamente dicho, sino digamos a las adyacencias de este y que están muy vinculados con la eficacia, con la eficiencia, como son, por ejemplo, la relación con las víctimas, los distintos niveles de víctima, la relación con los testigos protegidos, las medidas cautelares, cómo renuevo las medidas cautelares, evitar que se venzan las medidas cautelares, relaciones con los países exteriores en caso de que tengamos que hacerlo, relaciones con el tiempo, y no solamente nos referimos a los tiempos procesales, sino que no es lo mismo una justicia que se obtiene, digamos, tardía que una justicia a tiempo, para a la comunicación, me refiero a la comunicación hacia el exterior, cómo nos relacionamos con las cosas decomisadas, qué hacemos con las cosas decomisadas, cómo publicamos la entrega de las cosas decomisadas, cuál es la participación de la sociedad en esto. Entonces, y sobre todo, estaba olvidando la relación con los medios de comunicación, que en el Ministerio Público Fiscal de Neuquén cuenta con una oficina que se encarga de gestionar esto, pero que es clave para que, como digo, las finalidades y los objetivos sean entendidos, comprendidos por la sociedad y se actúe de manera transparente, evitando, digamos, decisiones implícitas que se prestan a deslegitimar el sistema mismo. Después vamos a tener lo que es monitoreo y evaluación, que ya lo mencioné para la política criminal, pero la persecución penal estratégica también tiene que estar presente y permitir que sea flexible y adaptable.
Eso es todo. Bien, toma un poco de agua. Sí. Muy bien, entiendo. Le tenía terror al tiempo, por eso empecé tan rápido, porque Bien, no voy a bien. llegar. Pero cumpliste bien con el tiempo. Bien, traspolando tu tema a la provincia de Neuquén, vos decís que venís de un sistema mixto de otra provincia. Me gustaría saber si conocés cuáles son los conflictos graves a los cuales aludiste en tu tema en la provincia de Neuquén en relación a la política criminal. Bueno, elegí este tema para arrancar porque estuve viendo muchas noticias que hablan sobre la persecución del narcomenudeo. Sí. Entonces, claramente que esa es una decisión de política criminal, de persecución penal estratégica. ¿Qué queremos hacer con este fenómeno que se vincula con otro tipo de delincuencias, con otros tipos de conflictos? ¿Cómo atacamos esto? ¿Qué vamos a hacer con este conflicto? Sin conocer datos empíricos, porque los estuve buscando y no los encontré, pero digo, ¿cuál será? ¿Controlar o disminuir este conflicto? Sobre todo en sus en distintos tipos de manifestaciones, ¿no? Sea venta privada, digamos, cerrado, venta abierta, bueno. Y también observé lo que es la estadística anual de los conflictos, digamos, de los fenómenos criminales en Neuquén, y observé, bueno, que del universo de casos que ingresan, estamos hablando del año 2024, hubo aproximadamente 57.000, 54.000 casos que ingresan. De esos casos, el 77% que ya están en condición con archivo provisorio, digamos, sí, un cierre provisorio, después aproximadamente unos 2.000 y pico están todavía con trámites y los otros han sido cerrados de manera definitiva. Del universo de casos tenemos un 35% de casos que corresponden a delitos contra las personas, un 34, y algo de porcentaje también corresponde a delitos contra la integridad sexual, un 20 y pico corresponden a casos contra el delitos de la propiedad. Entonces ese es nuestro gran universo contra las personas, contra la integridad sexual en segundo lugar, contra la propiedad en tercer lugar, y después el resto es el porcentaje que queda entre distintos tipos de delitos. Ese es el universo, digamos, de la política criminal. Sí. Quería preguntarte en estas reglas de disponibilidad que incluyen esta persecución penal estratégica, ¿qué pensás sobre las reglas de disponibilidad y los casos de violencia de género? Yo trabajaba en un juzgado especializado que era en violencia de género y protección integral de niños y niñas. Y creo que, bueno, en primer lugar, el Manual de Persecución Penal Estratégica de Neuquén, que fue realizado por el fiscal general, tira una serie de ítems para ser considerados. En primer lugar, que decía, habla toda una parte que dice la suspensión de juicio a prueba, no, o sea, no, pero después en el 15.2 creo, dice, bueno, pero cada caso se tiene que analizar de manera concreta. Cada caso hay que prestarle atención y darle una respuesta que sea adecuada a ese caso. Personalmente creo que la intervención interdisciplinaria es clave porque hay elementos y factores que nosotros como abogados desconocemos, psicológicos, sociales, etcétera. Y bueno, y el manual continúa diciendo que en los delitos contra la integridad sexual se va a escuchar muy atendidamente a la víctima con consentimiento expreso e informado. Es decir, que al final de cuentas, a pesar de que al principio dice que no, después nos termina dando una flexibilidad que es la lógica que debe funcionar en este tipo de casos, una lógica que sea analizar el caso concreto. No todos los casos son iguales, aunque la temática sea similar. Y personalmente creo que hay que darle entidad y dignidad a la persona que llega a pedir justicia o que llega al servicio de justicia, escuchándola muy atentamente qué es lo que quiere, porque no siempre es la respuesta que quieren es ir a juicio, a veces la respuesta puede pasar por otro lado y justamente parte de la legitimación al sistema es que respuestas de calidad. Bien. Bien. Ese consentimiento de la víctima que me decís en cuanto a la escucha, ¿cómo te asegurás que ese consentimiento sea válido? Vos sos fiscal y tenés que asegurarte que ese consentimiento de la víctima vos sepas que no esté o presionada por la persona que la agredió o por circunstancias externas o económicas que muchas veces pasan. Como fiscal, en tu postura de fiscal, ¿cómo te asegurás que el consentimiento sea válido?
Con la intervención interdisciplinaria, sin lugar a dudas, no lo haría sola. Si bien comparto que las salidas tienen que ser, digamos, adecuadas al caso, lo haría con un informe psicológico, un informe socioambiental, profesionales que tienen la experticia para decirme si no está siendo coaccionada, intimidada, amenazada por el agresor o por su familia, para recién tomar una decisión con tranquilidad, sobre todo. Bien, ¿y tu relación con la víctima siendo fiscal, cómo sería? Sería una relación, digamos, no próxima, sino abierta, digamos, de escucha. Ujú. Eh, Creo que eso es clave, digamos, porque a veces uno puede percibir a través de los sentidos muchas otras cosas que de manera, digamos, en un escrito no se perciben, digamos. Ujú. Bien. Vamos con las preguntas del Dale. popurrí que armamos para que todo Bien, sea equitativo. Y vamos por el código de fondo, el código procesal y después cuestiones de vinculación. bien. Eh, Empecemos con el tema de las reformas del artículo 119 en cuanto al abuso sexual. ¿Recordás qué reforma sufrió el artículo 119 en cuanto al abuso sexual? Bueno, tenemos reformas referidas al tercer párrafo, que se refieren al acceso carnal. Durante años hubo una discusión sobre si la felatio in ore y la introducción de elementos por cualquier otra vía, que esa es la introducción que agrega cualquier otra vía, entonces permitiendo el acceso de la felatio in ore bueno, y de las otras formas. Em, Tenemos reformas después también con relación a la prescripción de los delitos de abuso sexual, que me parece que es relevante resaltar, como por ejemplo la reforma del año 2011 y la del 2015. Estas reformas, bueno, la del 2011 decía que la prescripción comenzaba a correr desde el día que la persona víctima adquiría la mayoría de edad, y la del 2015 desde que la persona víctima adquiría la mayoría de edad y hacía la denuncia. Obviamente se tiene que tener en cuenta el principio de irretroactividad de la ley penal en este contexto, porque esto se va a poder aplicar para los casos que son desde el 2011 o desde el 2015, pero no para los anteriores, que a veces vienen víctimas, se acercan y hacen una denuncia del año 2001 y bueno, lamentablemente el caso está prescrito, ¿no? Entonces, esa es una reforma importante, pero sí hay que aclararle, en mi experiencia particular, he resuelto la investigación por juicio por la verdad, pero sí declarando la prescripción con el consecuente sobreseimiento que eso conlleva y explicándole a la víctima directamente cara a cara que la causa no puede continuar, porque bueno, entra en contradicción con otros principios, pero que ella pueda acceder a lo que es el juicio por la verdad o el descubrir lo que tenga que ver con una resolución de declaración sobre la verdad. Bien, bien. Vamos al Código Procesal Penal en cuanto a los plazos procesales. ¿Cuáles son los plazos que rigen en el Código Procesal Penal de la provincia de Neuquén en cuanto a la etapa preparatoria y el plazo total? Bien, durante la etapa preparatoria son 4 meses que se encuentran previstos, que se pueden extender por 4 meses más cuando tenemos pluralidad o algún tipo de complejidad, y 4 meses más cuando nos falta concretamente alguna prueba o desarrollar algún medio de prueba. En cuanto a los tiempos fatales, tenemos 3 años, salvo los casos de, digamos, de complejos, que se extienden por un año más. La prisión preventiva tiene un plazo de un año y bueno, eso ha llevado a bastante análisis respecto de lo que es los plazos, ¿no? Conocemos Price, y cómo el Tribunal Superior de Neuquén modifica su criterio a raíz de Price. Tenemos a Starley, Olave, también Leí Parra, Hernández, que son casos en los que, no sé si por el seguimiento de lo que ordenó el tribunal, el tribunal, el TCJ de acá cambia de criterio. Y bueno, dice ¿qué dice? Que la consecuencia es lo que es inconstitucional. La consecuencia es que es el sobreseimiento, porque el Código Procesal dice que cumplido el plazo se va a sobreseer, que se equipara, digamos, a una causal de extinción de la acción, y el análisis de esto en Price, que es el que genera toda esta cuestión. Tenemos por un lado los votos de Maqueda con Rosecraft, creo, que dicen, bueno, la prescripción, equiparan el instituto de la prescripción,
que desde mi punto de vista responde más a criterios de límites al poder punitivo con la del plazo razonable, entonces terminan equiparando las dos cosas y que esto es una competencia del Congreso de la Nación. Por otro lado, Lorenzetti dice, sí, es una competencia de las provincias regular el plazo razonable, porque ellos pueden regular todo lo que tenga que ver con la acción y lo procesal, pero el plazo era demasiado corto y terminaba siendo arbitrario. Y ahí está el criterio que después acá se termina, digamos, replicando con las consecuencias que eso significa, ¿no? ¿Conocer la instrucción del fiscal general en relación al plazo razonable? Sí, dijo que sus fiscales, su equipo de fiscales iban a continuar cumpliendo, dando cumplimiento a los plazos, lo cual comparto desde ya. Una justicia que es lenta, no es justicia y justamente es uno de los valores del sistema acusatorio adversarial. Perfecto. Vamos al juicio oral. Estamos en juicio, vos sos fiscal, tenés que refrescar memoria de testigo. ¿Cómo lo harías? Bueno, tengo el mecanismo de tengo dos formas que cómo lo analizaría. Si tuviéramos declaraciones previas, bueno, tengo que acreditarlas en primera instancia, digamos, legitimarlas, presentarlas, legitimarlas y acreditarlas para que el testigo me las reconozca. Posteriormente a ello le hago que él mismo lea si lo tengo marcado, cuál es la parte en la que se está contradiciendo o la parte que se está olvidando. Y también lo que puede pasar es que tengamos un testigo que empieza a falsear la verdad. ¿Qué hago con ese testigo que empieza a falsear la verdad y no tengo una declaración previa? Bueno, lo ideal es que yo haya realizado una buena investigación y tenga prueba para poder introducirla como prueba sobre prueba, que también voy a pasar por los mismos procedimientos, una acreditación, que el juez me lo permita, poder exhibírsela a la contraparte y, digamos, dejar en evidencia la situación de la falsedad. Bien, perfecto. Para mí, sí. Bien, Bien. Bien. bien, gracias. Excelente. Bueno. ¿Es mejor? Ay, sí, bien.